Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase 5, donde vamos a seguir avanzando con información teórica de los arcanos mayores en el tarot de Osho Zen, el juego trascendental del Zen. Sin más que decir, bueno, pasamos a la información teórica de las cartas, haciendo una comparación con el tarot de Rider Waite Smith y el tarot de Marsella. Bueno, vamos a continuar entonces con la carta número 4, el arcano número 4, que en el caso del tarot Hoyo Zen pasa a llamarse el rebelde. En los casos de la comparación con Rider y con Marsella, lo conocemos como el emperador. Podemos decir que hay algunas similitudes en significados, pero también hay algunas diferencias. Primero que nada porque el emperador, tanto en Marsella como en Rider, representa prácticamente lo que sería la imagen de un jerarca, ¿no? Un líder monárquico, básicamente la posición del rey. Y básicamente siempre dentro de esta jerarquía, dentro de este mandato, hay como ciertas normas o leyes a cumplir, ¿no? Hay cierta estructura, ciertos protocolos, ciertas responsabilidades bajo las cuales este bueno, monarca tiene que cumplir. Cosas bueno, que le permiten también como ciertas libertades, pero también cierta estructura que de alguna manera también lo somete, ¿no? O lo pone bajo cierta presión. En ese sentido, el rebelde, ahí es donde quizás se contradicen un poco los significados, porque si bien podemos decir que las tres figuras que tenemos en pantalla son seres empoderados, el rebelde en el tarot de Osho, justamente en este simbolismo de romper las cadenas, lo que demuestra es que está rompiendo todas aquellas estructuras o todas aquellas cosas que lo limitan a hacer su verdadera versión, ¿no? Su versión más, su versión mejorada, su versión siguiendo sus verdaderos deseos internos y alcanzando a lo mayor posible su libertad. Rompiendo principalmente con aquellas cuestiones o aquellos estereotipos que se imponen desde la sociedad, por ejemplo, o de otras estructuras sociales y grupales, donde él rompe con todo esto y va en busca de sus verdaderos deseos. Por ejemplo, el simbolismo, ¿no? De esa capa que parece tener plumas, el águila, nos habla, nos alude mucho, ¿no? A las aves vuelan, y el vuelo de los pájaros siempre alude mucho a la libertad, ¿no? Entonces esta persona va en busca de esa libertad y sus verdaderos deseos. Entonces no es rebelde porque vaya en contra, de una manera capaz agresiva, en contra de los sistemas sociales o en contra de todo sistema que no sea apto para él, sino que es rebelde porque busca sus verdaderos deseos y quizá pasa a ser como una especie de oveja negra, porque a veces puede hacer las cosas diferentes a cómo el rebaño las hace, ¿no? A cómo todo el sistema social lo hace. Él va a buscar la libertad. Entonces puede ser que busque dentro del sistema opciones que le permitan mayores libertades, que le permitan, bueno, menos estrés, ¿no? Em, Menos cuestiones negativas, incluso a nivel emocional, que son las que muchas veces, bueno, nos generan este sistema, ¿no? Neoliberal, capitalista, etcétera, ¿no? El trabajar tantas horas, el cumplir, el tener una familia, bueno, el tengo y los deberes, ¿no? Que a veces se imponen a nivel social, el rebelde va a estar deconstruyendo, transformando estas cosas, siempre siguiendo su deseo interno, ¿no? Pasa, digamos, a liberarse a sí mismo y seguir sus instintos, ¿no? Y hacer cambios en su vida en torno a esto. Entonces, bueno, ahí la antorcha que tiene en su mano, podríamos decir que es su mano derecha, eh, es su luz interna que la ha reconocido e ilumina su camino, buscando siempre justamente el mejor camino, valga la redundancia, a seguir.
También hay alusión al sol en la hombrera que tiene también en su hombro derecho, con esta iluminación, con esta conexión, también incluso con la abundancia, ser abundante. eh, Quizá no hace tanta referencia a esta carta a la abundancia a nivel material, a no ser que estos sean los deseos reales de esta persona, que obviamente el arcano se va a ajustar a cada realidad y a cada persona, pero hace alusión a ser abundante en todos los otros aspectos, ¿no? Lo que la persona considere que es abundancia, en busca de eso va a ir, de tener salud, de tener los seres queridos. Eh, si para la persona tener una vida humilde es suficiente, bueno, en busca de eso va a ir. El águila que tiene en su otro brazo, además de ser la libertad, podríamos asociarlo acá como con un guía espiritual, ¿no? Un animal, un tótem, ¿no? Un animal sagrado, energéticamente, que lo guías como un guía espiritual, que además simboliza la conexión entre la tierra y el cielo, entre lo espiritual y lo material. Entonces, esta sería una persona que busca también el equilibrio entre las cuestiones más intangibles, mentales, espirituales, y buscar un equilibrio también con la tierra, lo material. Es un ser material, es tangible, vive, ¿no? En esta tierra, entonces no se olvida de las necesidades básicas y de los placeres a nivel material, pero los equilibra también con el avance espiritual y el crecimiento personal a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Quizá en ese sentido, bueno, no asociamos tanto también esta conexión espiritual o este equilibrio entre lo espiritual y lo material con los emperadores, ¿no? De los otros mazos, pero sí que la palabra empoderar, una persona empoderada, es algo que podemos estar asociando también con las tres figuras. Pero de cualquier manera, si esta persona, su ideal dentro de esta búsqueda de libertad, no es encajar con algunos estereotipos sociales o con algunos mandatos sociales, los tengo que o los debo hacer, él va a salir de esas estructuras, cosa que el emperador está realmente encasillado dentro de una estructura, ¿no? Será muy capaz, será muy líder, tiene la capacidad de liderarse a sí mismo y de liderar a los demás, pero está dentro de una estructura jerárquica muy importante, como decíamos antes, y que requiere también el cumplir muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Esta persona en el rebelde va a ser capaz de transformar esas responsabilidades y esas obligaciones si no es su verdadero deseo de continuar con ellas. Entonces ahí podemos llegar a ver una diferencia. Pasamos entonces al siguiente arcano, que va a ser nuestro arcano 5, y acá vamos a ver una gran diferencia, empezando porque en nuestro tarot Hoyo Zen la carta se llama El Vacío, y es una carta que es toda oscura, toda de color negro, no aparece ninguna forma determinada en ella, cosa que tanto en el Rider como en el Marsella vemos la figura del Papa o el sumo sacerdote con muchas similitudes, ¿no? En su ilustración. Pero acá vemos la carta del vacío. Entonces acá vamos a ver que ya vemos visualmente grandes diferencias y vamos a comenzar a, bueno, a ver a qué refiere este vacío y cómo podemos tomarla en una lectura o una interpretación cuando aparece esta carta. Bueno, acá hay grandes diferencias, quizá este arcano es el que más marca o más encontramos diferencias en comparación a los que venimos viendo anteriormente. Vamos a empezar a describir justamente la carta que nos interesa, en este caso, que es el vacío, ¿no? Propiamente. Bueno, el vacío literal refiere a la nada o al vacío, que quizá si vemos a la carta en una connotación más negativa, eh, es un vacío que desorienta, ¿no? No encontramos referencia a nada, no encontramos un apoyo, un sostén, y estamos perdidos, desorientados.
en la situación en la que estamos viviendo. Es difícil a veces conectarnos con esta energía, con estas situaciones, porque justamente los humanos estamos muy acostumbrados a que haya una referencia, a que haya algo que nos sostenga. El vacío es esa carta que nos invita o que nos indica que quizá este es un momento de pausa y de relajación, donde debemos centrarnos en la contemplación de la hora, sin enfocarnos en nada específicamente. Aprovechar el momento, centrarnos en este momento en donde quizá no están saliendo las cosas como queremos, o las situaciones de por sí nos están indicando que es un momento de pausa. Tenemos que aprovechar ese momento y relajarnos, centrarnos en nuestras propias sensaciones, como la respiración, las sensaciones corporales. El vacío es como el universo en sí, es el astral, el acallas, podríamos decir, donde puedo aprovechar este momento para empezar a proyectar, a planificar, a pensar qué es lo que voy a hacer a continuación, qué es lo que deseo materializar y manifestar en mi vida. Porque el vacío lo contiene todo, solo que todavía no se ha manifestado, todavía no se ha materializado o hecho real. Entonces tengo todo, simplemente tengo que proyectarlo, traerlo a tierra, hacerlo real. Y es el momento donde puedo también incluso soñar en grande, ¿no? O sea, no tengo limitación ninguna, tengo todo lo que yo pueda desear en este vacío. Simplemente tengo que hacerlo y quizá trabajar en mis limitaciones personales para poder lograrlo. Podemos decir que en positivo, entonces, esta es una carta donde la persona conecta, donde la persona utiliza este momento para proyectar, para reflexionar, meditar acerca del futuro, planificar, y sabe que tiene todo en este astral, en su mente, en su imaginación, sus proyecciones, tiene todo para lograr aquello que desea. Próximamente se manifestará, pero el universo lo brinda todo. Y a veces es necesario generar como un cierto descanso, una distancia de aquellas situaciones que nos bombardean, de aquellas situaciones que nos producen caos mental. El vacío me dice que debo parar, que debo tomarme tiempo para mí y para conectarme conmigo mismo, para conectarme con las energías sutiles. Muchas veces en las tiradas, yo la carta del vacío la he tomado como una referencia a un stop, ¿no? Un pare. Cuando la persona me preguntaba por algunas situaciones, la carta del vacío, cuando salía en una tirada, me daba referencia de que hasta ahí las cartas me podían dar información, ¿no? Cuando salía era como un tope. Hasta ahí va la información. Luego ya son cosas que la persona debe comprenderlas, debe estudiarlas, debe entenderlas por sí sola. Hasta ahí es donde la persona necesita saber y nada más. Muchas veces me ha sucedido de que la persona preguntaba por ciertas situaciones y salía de una, cuando estaba sacando las cartas, barajaba y sacaba, salía la primera carta, este arcano número 5, el vacío. Y me indicaba que no se podía tener información sobre esa pregunta puntual, que quizá la persona debía entonces vivir esos procesos, debía comprender otras cosas, la pregunta no era relevante quizá para la persona, no era por ahí que tenía que ir. Estamos hablando de que este mazo también es muy espiritual. Entonces, tomar este mensaje también de esta manera es muy sutil, ¿no? O que la persona justamente para seguir adelante con la situación necesita darse ese tiempo de pare, de reflexión, de descanso, ese parate en su vida para que las energías te acomoden, ¿no? Y vivir o entender también la situación de otra manera. Que la situación mejore o que simplemente lo que la persona desea no va por ese lado, ¿no? No va por el rumbo en el que consulta. Eh, Me ha pasado también de muchas veces donde la persona insiste con la misma pregunta una y otra vez, o insiste con la situación, y esta carta aparece muy, muy sabiamente, indicándole a la persona que todo lo que se dijo tenía que decirse, ¿no? Todo lo que se necesitaba salir ya salió y no se necesita más información. Entonces también la podemos tomar de esa manera en las interpretaciones de las cartas.
Obviamente que si sale en un contexto más negativo, si la carta las podemos trabajar invertidas, ¿no? Que capaz que no lo habíamos hablado, pero se pueden trabajar. Si salen invertidas porque la persona no está teniendo la capacidad para poder darse esos momentos. Y está en un momento de mucha pérdida, ¿no? Está como en la plena oscuridad, no ve nada, no sabe qué es lo que viene, no sabe dónde se encuentra, está totalmente perdida en la vida. Entonces es necesario dar luz en esos momentos, pero quizá aprovechar también ese momento para bajar, dejar de proyectar tanto en el futuro, dejar de pensar lo peor, dejar de ir contracorriente y soltar. Y aprovechar ese momento de decir, bueno, ya está, no puedo más, como estoy, suelto. Y me quedo a contemplar el momento. Porque cuando uno baja, también el nivel de caos mental empiezan a venir también resultados a ideas y le estamos dando paso a la claridad mental, ¿no? A la luz, a las ideas que realmente sirven de algo. Así que bueno, en este caso ven que la diferencia es sumamente diferente a lo que sería el papa o el sumo sacerdote o el sacerdote, donde, bueno, claro, tenemos como muchísimas estructuras también a seguir, lo vinculamos con las instituciones incluso, porque hay muchas normas, muchos dogmas, muchas leyes a seguir. Es una carta de comunicación y de expresar hacia los demás. En cambio, el vacío, acá lo estamos viendo más como una carta de un proceso interno personal, ¿no? Y donde no vemos estructuras para nada, no vemos estructuras que nos ayuden a materializar, porque el vacío es una carta de astral, es una carta mental, espiritual, energética plenamente. No hay estructuras físicas que la carta me muestre todavía. Seguramente las sigamos viendo en procesos de los arcanos que continúan, ¿no? Así que acá vemos una gran diferencia. Tomando aspectos del rebelde, que no hablamos de los aspectos negativos. Y bueno, imaginemos que la carta del rebelde, estando en aspectos negativos, nos estaría hablando de alguien que todavía sigue aprisionado en esas cadenas, que no las logra, que no las logra romper, que está ahí atado, aprisionado, esas cadenas lo limitan y todavía está bajo ciertas estructuras que quizá la persona se siente mal, lo afectan negativamente, pero la persona no tiene las estrategias o las herramientas o la sabiduría para poder romperlas. No sabe cómo o quizá todavía no está listo, no lo quiere hacer. Esa antorcha estaría apagada, ¿no? O sea que tampoco ha encontrado su propia luz, su luz interna, sus verdaderos deseos todavía están reprimidos, están opacados, y toda la angustia, la ansiedad que eso puede generar. Muy bien, vamos a continuar entonces con el arcano número 6, que es el que continúa, que serían los amantes en este caso, y que vamos a estar comparándolo con los enamorados o el enamorado en Marsella. Hay mucha similitud, acá sí, nada más que le vemos también un contexto mucho más espiritual o mucho más elevado, también en comparación con los otros arcanos, capaz que tiene muchas similitudes en este caso a lo que sería el arcano de los enamorados en Rider, por el contenido esotérico que el mismo mazo tiene. Bueno, en este caso, ni que hablar que los amantes, en el tarot de Osho nos habla de amor, pero nos habla también de la necesidad de poder transformar lo que a veces los seres humanos llamamos amor. Según Osho, nos habla de que a veces confundimos el amor con lo que es más bien la sexualidad o la atracción sexual. Y él nos dice que la sexualidad sería como el escalón más inferior de este amor, entre comillas, que debe ser transformado. Y que en el escalón más alto o más superior deberíamos de llegar a la compasión. Este amor debe ser transformado no desde la posesividad, no desde el intentar poseer o retener al otro, no desde el reclamar amor, sino de llegar a esta compasión de donde no se vincule con la carencia, el amor, sino que se vincule con
yo lo vincula mucho con la figura del emperador, ¿no? El dar amor. Llegar al punto donde lo vinculemos con la compasión, pero no hayan limitantes, no hayan reclamos de por medio, sino que se brinde amor sin pedir nada a cambio. Entonces, en este caso, nos habla de transformar estas energías más instintivas, eh, que justamente es la energía sexual del ser humano, meditar, nos aconseja la carta, para poder transformar estas energías, hacerlas más elevadas y llegar a este amor que no pide nada a cambio y que implica la libertad también, la confianza, la libertad, la compasión hacia el otro, entender que el otro, mi pareja, por ejemplo, es un gran reflejo o un gran espejo de mí mismo. Entonces, esta persona yo la elijo, entre comillas, resueno o soy afín a su energía, a su vibración, porque hay algo de mí que esta persona refleja. Aquellas cosas que yo veo en el otro, que evidentemente no me gustan, me desagradan o me generan conflictos, son aspectos que seguramente esa persona está reflejando de mí mismo, de aspectos inconscientes que tengo ocultos y que debo trabajar. Entonces mi misión es trabajar en esto, es transformar esa energía sexual e instintiva y más animal en algo más superior y en algo que nos conecte desde otros lugares. Además, la sexualidad es algo que puede ir deteriorándose a lo largo de la vida humana y a lo largo de la edad. Entonces es algo que debe alcanzarse para no siempre conectar y vincular falsamente el amor hacia algo sexual. En este sentido, quizás se asemejan algunos aspectos similares desde lo esotérico con la carta de los enamorados en Rider, donde nos habla de cierto proceso interno que se hace en pareja, se hace de a dos, que quizá Osho también nos habla de esto, nos habla de que somos seres que necesitamos acompañamiento, pero también los amantes nos hablan de vínculos en otros sentidos, ¿no? Seres queridos, almas con las que conectamos y vinculamos, más allá de las relaciones de pareja, ¿no? Más allá de este tipo de vínculos. Pero bueno, Riley nos habla, ¿no? Que justamente estos procesos se hacen en pareja y que nos habla también de alcanzar, digamos, la transformación de estas energías sexuales, que a través de ellas también perdemos muchísima energía y mal utilizamos estas energías. Entonces los amantes también conectan un poco con esta información, con esta base que Ryder nos trae desde lo esotérico. Ya los enamorados, bueno, habla capaz, sí, de vincular el amor desde lo emocional, pero también nos habla de la cuestión sexual que hay detrás. Entonces la capacidad que tiene que tener el enamorado, el personaje central, para poder elegir entre eh, estar atraído o entre elegir una pareja que lo conecta más lo sexual y lo plenamente físico, o con esa pareja elegir entre esta conexión sexual con alguien, pero únicamente sexual y física, o con una persona que lo conecta realmente lo emocional, ¿no? Los sentimientos, en donde lo sexual puede estar, evidentemente, pero ya transformado desde lo emocional y una sexualidad también más elevada. Entonces, bueno, acá están las grandes decisiones que también, o la gran encrucijada en la que el ser humano se encuentra en la vida, ¿no? Entonces creo que ahí compartimos entre las tres cartas un poco esto de lo sexual como lo más primitivo y que debe ser transformado a lo largo de la vida y que evidentemente lleva un proceso. Bueno, conectar con todas las cosas desde el amor, ¿no? Y actuar desde este amor profundo, el hacer todo lo que hago, las cosas, mis actividades, conectar también con este amor y bueno, y en parte también digo la libertad que nos traía la carta del rebelde, nos habla un poco de que a partir de ese momento yo todo lo que comience a hacer me guíe en mis decisiones y en el camino correcto, es el amor que me va a estar guiando. Si lo amo, si me gusta, es por ahí. Si no, si es algo que me condiciona, que me entristece, que lo hago por obligación, porque es el deber, porque no encuentro otras maneras de hacer las cosas, por ahí no es, o es un camino que me condiciona, que me limita, que apaga mi luz interna.
Entonces también acá el amor nos indica esto y que a través de esta emoción es que podemos encontrar el avance en todos los aspectos de la vida, ¿no? Este florecimiento que aparece con estas rosas hermosas que encontramos en la parte inferior de la carta. Así que bueno, vamos entonces a continuar con más arcanos en los siguientes videos y nos vemos en las siguientes clases.